Hola, soy Gemma Moratalla, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Ya empecé un vídeo hace poco diciendo qué poca vergüenza tengo, pero este vídeo es aún peor porque después de 6 meses, de hecho más de 6, de haber lanzado el reto Leerme el Mundo, os traigo la reseña del primer país. Ya me vale. Corramos un tupido velo y empezamos y os hablo del libro. El libro es Un hermoso lugar para morir, de Maya Angelou, que es una escritora originaria del primer país que salió en el reto. El país es Eswatini, pero la novela está ambientada en Sudáfrica, así que todo el tiempo en realidad voy a estar hablando de Sudáfrica. Ese es el país del que he aprendido, ese es el país del que voy a aportar una serie de cosas al haceros esta reseña. Y bueno, de Eswatini no he aprendido nada leyendo la novela, pero algo aprendí cuando investigué un poquito para haceros el vídeo del primer país, lo que sería el capítulo 1 del reto Leerme el Mundo. Así que bueno, en la caja de información, por supuesto, os dejaré el enlace a ese vídeo y bueno, si queréis estar atentos al reto, cómo evoluciona y en general estar al día de los vídeos que voy publicando en el canal, por favor, ya sabéis, botoncito de suscripción, campanita para activar las notificaciones y todo eso que cualquier booktuber os dice en todos los vídeos. Esta ha sido una lectura complicada porque ha tenido muchos altibajos. Es un libro que no me termina de convencer. Hay cosas que sí, cosas que no. Y quizá por eso me atasqué leyéndolo durante un tiempo. Quizá por eso me ha dado como de cierta pereza al final ponerme a pensar y ponerme a escribir la reseña para contaros, pero bueno, no os vayáis corriendo porque creo que es un libro que a muchos de vosotros os puede gustar, sobre todo por la parte de novela policíaca, porque a quienes os gusta este género, pues yo sé que os gusta conocer nuevos títulos y tener más y más opciones para leer, y luego la parte de lo que es, digamos, Sudáfrica, muy enriquecedora, muy interesante, y os voy a contar algunas cosillas. En primer lugar, os cuento que esta es una novela policíaca al uso, es decir, hay un crimen y hay un policía que tiene que resolver ese crimen. Pero me ha dado la sensación de que utiliza muchos clichés y utiliza mucho de las fórmulas que la novela policíaca suele aplicar para llevar al lector por aquí, por allá, para que sospeches de uno, para que sospeches de otro, hasta que al final pues ya se te dice quién es el asesino, que resulta un poquito efectista, que creo que es otro recurso típico de la novela policíaca, pero al mismo tiempo, al menos por mi parte, tampoco es algo que me haya dejado con la boca abierta, que ha dicho, ¡ay va! ¡Vaya giro! ¡Madre mía! Esto no se lo podía esperar nadie. Esto que estoy diciendo así como una especie de pega o de crítica no es hacia esta novela en concreto. Es que yo con el género policíaco no termino de conectar, con una salvedad. Me encanta Agatha Christie y no sé por qué sus novelas, sus relatos me flipan. Sí que os puedo contar que lo que más me ha gustado de la trama es que pone sobre la mesa la realidad social de Sudáfrica en los años 50. Esta es la época en la que se está instaurando el apartheid con una serie de leyes segregacionistas que eran discriminatorias hacia los negros, que al final lo que hacen es eso, que haya una separación brutal entre la población negra y la población blanca en Sudáfrica durante décadas. Bueno, estamos en el momento álgido en el que esas leyes se están instaurando y en el que la vida de la gente está cambiando y se está convirtiendo en una especie de distopía, que es una palabra que ahora está muy de moda por el añito que nosotros llevamos de pandemia y tal. Pero es que lo que ha sido Sudáfrica, a mí es que me parece distopía terrorífica. Es decir, un mundo en el que los negros y los blancos no se podían tocar. Pero tocar me refiero a que si una persona se tropezaba y se caía por la calle, una persona de la otra raza no podía ayudarle a levantarse porque estaba cometiendo un delito. O sea, estamos hablando de ese nivel. En la trama, lo que Maya Angelou nos plantea es esa mezcla con todos los problemas y las incompatibilidades y lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, y eso va siendo una parte muy muy importante de la resolución de este crimen. Para empezar, hay un triángulo importante. Tendríamos el propio muerto, tendríamos el detective que llega de fuera a investigar este crimen, y tenemos también un policía local. Para no haceros mucho spoiler, no os voy a decir quién es quién, pero digamos que uno es zulú, otro es afrikaner, es decir, blanco de origen holandés, y otro es blanco de origen británico. Esos serían un poco los 3 pilares de la sociedad sudafricana y lo que yo me creía que era así hasta ahora. Pero leyendo la novela me he dado cuenta que es una realidad, o era una realidad mucho más compleja,
Para empezar, están los mestizos y claro, en una sociedad racista los mestizos están en la peor posición porque no son aceptados ni por unos ni por otros. Y hay una cosa muy curiosa en la historia que creo que se ha utilizado muy bien, y es que en el pueblo en el que se desarrolla esto hay unos caminos que van por alrededor del pueblo, digamos por las afueras, que son los caminos que usan los mestizos. Entonces los blancos no utilizan estos caminos. Pero si se descubre que un blanco anda merodeando por allí de noche, pues eso no es muy normal. Entonces este tipo de cosas que son incompatibles con la raza de unos personajes u otros, son ingredientes o son pistas que pueden ir llevando a la resolución del crimen. Entonces, cómo Maya Angelou ha usado todos esos elementos en la historia sí que me ha parecido muy, muy interesante. Y por cierto, hablando de estos grupos étnicos, he dicho razas antes, yo qué sé, es que son palabras que yo no sé ni qué palabras utilizar. Bueno, la cuestión es que hay un personaje que también es judío, que creo que quiere también representar que, bueno, pues había judíos en Sudáfrica, y su mujer, no estoy segura, porque es un personaje muy, muy secundario, la mujer de este judío yo creo que es india, porque esto sí que lo sabemos todos, si conocemos un poco, por ejemplo, la biografía de Gandhi. Gandhi vivió en Sudáfrica muchos años y al ser colonia británica, pues también había muchos indios en Sudáfrica, en fin. Que en verdad era una mezcla de gente, pero desde luego lo que al final ha marcado la historia reciente de Sudáfrica pues ha sido la segregación entre blancos y negros, claro, la discriminación hacia la población negra. Otra cosa que me ha gustado bastante del libro es el uso del lenguaje, porque la autora utiliza palabras en zulú, palabras en afrikáner también, y son palabras que no se traducen. Entiendo, por supuesto, que no están traducidas en la versión original del libro, que es en inglés, y en la traducción al español, pues claro, se mantienen. Por cierto, la traductora es Clara Mistral. Estáis viendo la portada, es un libro de Siruela, yo lo leí en versión ebook, pero bueno, es fácilmente encontrarlo en ambas versiones, en ebook y en papel. Y a lo que iba sobre el lenguaje, me parece un recurso que vemos, por ejemplo, a menudo en la literatura de fantasía y de ciencia ficción, donde se utiliza muchas veces un lenguaje inventado, palabras inventadas. Y a mí lo que más me gusta en los autores que hacen esto es que el lector no necesite buscar esas palabras, no necesite notas al pie de página, no necesite ningún tipo de explicación, sino que las palabras queden tan bien integradas que tú, según vas leyendo, vas entendiéndolas por el contexto y al final acabas estando absolutamente segura de lo que significa cada palabra. Pues eso lo hace Maya Angelou con estas palabras, ya os digo, en afrikáner y en zulú. Yo sí que al principio me empecé a hacer una lista y, bueno, pues por puro friquismo empecé a buscar en internet el significado, pero luego me di cuenta que era una tontería y dejé de hacerlo porque era absolutamente innecesario. Son palabras que las asimilas con toda facilidad. Una de las primeras que aparecen y que no se me va a olvidar nunca lo que es la palabra veld, que es una palabra afrikáner y que representa esas llanuras sudafricanas con más o menos vegetación, con un paisaje rocoso bastante peculiar. Os estoy enseñando algunas fotografías de lo que sería el veld, como dice la autora en uno de los pasajes donde está describiendo las afueras del pueblo, dice pura África. En general, aunque he empezado el vídeo con reticencias, como veis, os estoy contando cosas que me han gustado. Entonces diréis, hombre, pues no será para tanto entonces, que te hayas atascado, ¿qué tal? Bueno, os voy a contar lo que menos me ha gustado de la novela hasta el punto de estropearme muchísimo la lectura y hasta el punto de haberle dado en Goodreads 3 estrellas, pero son 3 estrellas de las malas, porque las 3 estrellas, como están ahí un poco en tierra de nadie, para mí a veces cuando doy 3 estrellas a un libro es porque me ha gustado y a veces es regular, como este. Veréis, en la resolución del crimen hay también sospechas de que puede haber implicaciones políticas. Entonces el gobierno envía también a 2 agentes de un servicio de inteligencia o algo así a investigar el crimen. Entonces el detective protagonista, que pertenece, digamos, a la policía normal, se lleva fatal con estos 2 agentes que ha enviado el gobierno. Y es este topicazo que estamos hartos de ver, yo por lo menos estoy hartísima de ver en las películas y en las series americanas, de policía que se lleva mal con los del FBI, que si los del FBI y los de la CIA, que si el caso es mío, que si esta es nuestra jurisdicción, que no sé qué. Es que me parece ya muy cansino este tema y resulta que aquí, que es un libro en otro ambiente distinto, en un contexto distinto, me vuelvo a encontrar lo mismo. Y es que constantemente hay escenas en las que el policía protagonista
empieza como a buscar bronca y a buscar discutir con estos dos agentes. Y entonces, para mí es como si el personaje se transformara. El protagonista es un tipo en general afable, buena gente, pues que tiene sus paranoias mentales, por un tema ahí que no cuento tampoco para no hacer spoiler, pero que es un personaje que en general a mí me resulta agradable, pero de repente, cuando llegan estas escenas, para mí es que parece otro personaje. Es que creo que eso no está bien resuelto en la narración. Me saca completamente de la historia, y es que hay un montón de escenas con este tipo de conflicto a lo largo de todo el libro. Me resultan muy cansinas y me rompen completamente el ritmo de la historia. Y me han irritado hasta el punto, como digo, de decir, ¿tengo que recomendar esta novela? Sí, para los que os guste la policíaca, por supuesto. Creo que tenéis una buena historia, una buena trama y una buena resolución. Ahora, si buscáis una novela de personajes, ya regular. Pero bueno, no me arrepiento de haberla leído, obviamente. La parte que me ha resultado más enriquecedora, más interesante en cuanto a aprender de Sudáfrica me ha encantado. Y bueno, había que leerla porque este reto hay que llevarlo adelante. Os voy a contar brevemente cuál es el siguiente país y cuál es el libro que voy a leer en la parte número 2 del reto. Pero antes, como os dije, hay un diario de lectura que quiero llevar a cabo con estas lecturas del reto Leerme el Mundo, porque me parece que puede quedar un recuerdo muy bonito. Así que os voy a dejar 1 minuto, 2 minutos, poquita cosa, va a ser breve, con la construcción de las 2 páginas de este diario de lectura con el primer país, con Eswatini. Y el segundo país, pues bueno, un país que tiene telita también. Ya sabéis que la lista la hice por sorteo. Si tenéis curiosidad por ver el orden de los países, os dejaré el enlace al certificado del sorteo aquí en la caja de información y también al vídeo de presentación del reto, al vídeo del sorteo y todo eso para que curioseéis ahí. Y bueno, el segundo país es Tayikistán. Ahí está, cómo se os queda el cuerpo. Pero tengo libro gracias a que las redes sociales son maravillosas, me lo recomendaron, me ayudaron en Instagram a encontrar un título válido para este país. Y bueno, os daré más detalles en un vídeo próximo donde os hablaré de la historia de Tayikistán para que aprendamos un poquito dónde está, qué ha pasado en ese país durante siglos y siglos, en qué estado están ahora. Y por supuesto, ¿quién es este autor? Andrei Volos. Bueno, os enseño la foto para que le vayáis poniendo cara y a ver qué es este libro y de qué va este libro. Eso será en un futuro vídeo. De momento en este me despido. Y ya sabéis, leed mucho, sed felices y ahí nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.